I'll be fine as soon as I wake up. I'm Gatsby. War has begun. Romeo Montesco Jr. a servir a ti. Conclusion inevitable. And I must die. Welcome back to Who Wants to Be a Millionaire. James Bond. Fair trade. ¿Dónde está tu hogar, Jim? ¿En la vieja casa abandonada de tus padres? ¿En el muelle con tus amados barcos? ¿O en el campo de concentración Lunghua, rodeado de muerte? Publicada en 1984 por James Graham Ballard y llevada a la pantalla grande por Steven Spielberg, en 1987, El Imperio del Sol nos muestra que uno está realmente perdido cuando ya no sabe a dónde quiere ir. Jim, ¿dónde está tu hogar? ¿Vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a una emisión más de Hoja de Lata. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo como siempre y con el gusto de siempre en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo. Pues mire, hoy particularmente, le diría yo que particularmente contentos y particularmente honrados. Primero porque la novela y la película que nos reúne es extraordinaria. Y segundo porque nos va a ayudar a entenderla. Hablar de nuestro invitado. Primero, de veras nos honra con su presencia. Es uno de los personajes más relevantes del mundo de la cultura actual en nuestro país. René Avilés Favila, gustazo, maestro, que nos acompañes. No, gustazo mío, Enrique, encontrarnos nuevamente. Gracias y felicidades por esos 50 años con una gran cantidad de reconocimientos en Bellas Artes, en universidades. Muy merecido y lo celebramos como nuestro también, René. Gracias, Enrique. Gracias por acompañarnos. Bueno, hablar del Imperio del Sol como novela es hablar de una de las grandes novelas, René, ¿no? Hablar de James Graham Ballard es hablar de uno de los grandes escritores. Como académico, como periodista, como escritor, ¿qué ha sido para ti esta novela? Mira, para mí la novela y en general la obra de Ballard es importante, es intensa, porque además es un escritor de muchos talentos. Escribió novela, hizo libro de investigación, escribió sobre medio ambiente, trabajó la ciencia ficción. Es un hombre pues de talentos múltiples. Hoy está algo olvidado, pero bueno, es que también el mundo vive muy a la moda, muy de modas. De pronto olvidan los clásicos, que es algo en lo que insiste siempre Vargas Llosa. Dice, bueno, no hay que olvidar el pasado. Entonces, estar pendiente del bestseller, del nuevo novelista, de quién destacó, quién provocó el escándalo de la semana, pues nos ha hecho olvidar a Ballard, que es efectivamente, como bien señalas, de los Dan uno Browns, de los, sí, ¿no? Un gran escritor, un gran novelista. Y bueno, pues este libro, El Imperio del Sol, muy buena medida es realmente autobiográfico. Yo creo que es uno de los pocos casos, Enrique, en donde, pues tú lo sabes mejor que nadie, el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario de pronto no se hallan como se dice, no se encuentran comúnmente. Uno es imágenes, el otro son palabras. Pero aquí, auténticamente, gracias sin duda a Spielberg, pues la película es tan bella, tan digna como lo es la novela. ¿Cuáles dirías tú que son las aportaciones de Ballard a la literatura, René? Mira, yo creo que ahora que está, por ejemplo, de moda el tema de la sobrevivencia en vista de este premio que le dan o no le dan
a Iñárritu, hablo del Renacido, pues es también una lucha de sobrevivencia. Nada más que con una enorme diferencia, porque aquella se publicó hace añísimos. Y bueno, no tengo nada contra DiCaprio, pero ahí tuvo pues, a Malkovich, por ejemplo, que es una leyenda cinematográfica, y haciendo papel de villano, que ese le salía muy bien. Entonces yo creo que en este caso las aportaciones, tanto de la novela como de la película, son muchas. Es la soledad, es una especie de canto a la libertad, es un niño que finalmente está preso y un niño aristocrático, un niño que de pronto sale de su entorno y queda en medio de una guerra salvaje. Quizás en algunos lugares no fue tan brutal, pero en donde estuvieron los japoneses fue particularmente brutal. Sí, entonces, ese niño en ese medio, y luego en una cárcel, en un campo de concentración para adultos nada más, y todos de cierta peligrosidad, eran como chapos en otro sentido, se escapaban, seguían trabajando desde la prisión. Pues tenía la brutalidad por todos lados el niño. ¿Cómo logra sobrevivir ese niño de formación aristocrática? Es una suerte de caída de la gloria al infierno. Sí. Después de haber sido lo que era, se convierte en uno más. Sí. Y uno más que logra sobrevivir y provocar una cantidad de emociones en el lector o en el espectador. Yo recomendaría que leyeran la novela y que también vieran la película. Es igual el orden, porque ambas obras tienen fidelidad. Hay fidelidad, hasta donde se puede llevar. Sí, La son ventaja de esto lenguajes. la ventaja de esto es que en efecto es una autobiografía y de alguna manera, bueno, pues el niño es el personaje central. Déjame ir a una pausa, René. Claro. Hoy, aquí en Ojelata, el maestro René Áviles Fávila. ...1984, año chino de la rata de madera, donde James Graham Ballard dio a conocer al mundo el Imperio del Sol. En ese mismo año, investigadores americanos anuncian el descubrimiento del virus del SIDA, y Ronald Reagan es reelecto presidente. La mujer continúa ganando protagonismo y la cosmonauta Svetlana Savitskaya se convierte en la primera mujer en caminar en el espacio. Mientras en India, Indira Gandhi es asesinada y en Inglaterra, Margaret Thatcher sufre un atentado. La violencia nunca discrimina. Hay algo que quiero compartir con el maestro René Áviles Fávila, que es parte de esta novela. En palabras del escritor, dos citas. Una dice: yo quería restregar la raza humana en su propio vómito y obligarla a verse en el espejo. Y en otra dice Ballard: ¿sabes? La vida civilizada se basa en un gran número de ilusiones en las que todos colaboramos con buen ánimo. El problema es que poco después nos olvidamos que son ilusiones y nos conmocionamos profundamente cuando se derrumba la realidad a nuestro alrededor. Espléndidas. No es fácil escribir así, ¿no? No, la verdad es que no. Dime algo. Aparte de que se desenvuelve la trama en el marco de la guerra, René, digamos que es, recuperando la figura del niño, es es una suerte como de pérdida de la inocencia, la trama, en el fondo. Sí lo es, porque de ser un niño bien educado, bien... educado para rey, ¿no? Educado para príncipe, por lo menos, de pronto se le derrumba, pero en minutos. En minutos se derrumba su mundo
y se encuentra con una total soledad. Es decir, ve alejarse a los padres, a los que 4 años después, con dificultades, reconoce. Y ese empezar a reconstruir su vida, primero la bicicleta, da con la casa, entra, lleva una vida, busca ajustarse a su nuevo modo de vida solitario y de pronto irrumpen los japoneses, que también se adueñan de la casa, que es un palacio realmente, y lo desplazan. Con esa violencia con la esa que violencia, sucedió sí. estos encuentros de guerra entre Japón y China, René. Sí, y en medio, bueno, pues los británicos que finalmente iban a ser también partícipes de la guerra. Entonces, bueno, pues el niño va a parar a ese campo de concentración, en donde en efecto tienes toda la razón, esa es la frase, pierde la inocencia. Pero la pierde. ¿No te conmueve? Sí, es conmovedor, porque en realidad el niño lo que hace es dar una lucha por sobrevivir. Es realmente una tenacidad, se adapta sin perder valores. Eso es lo curioso. Sí, creo que la prueba está realmente al final, cuando va gradualmente recuperando su mundo. Primero recupera la libertad, luego ve cosas atroces, quizás las cosas más atroces las ve cuando está recuperando la libertad, porque la verdad es que sus protectores, entre comillas, eran ampones. Sí. Eran ampones, y ahí sí, insisto, en el papel extraordinario que hace Malkovich, como casi todos los que hizo o ha hecho, de malvado. Entonces, eso y el encuentro final es un happy end triste, ¿no? De todos modos. A ver, ¿dónde podíamos situar hablando de géneros, René, ¿dónde podíamos situar la novela? Mira, a mí me costó trabajo, yo sí vi en orden las cosas porque primero leí la novela. La novela cuesta trabajo porque eso que mencionábamos al principio, Enrique, el que Ballard fuera un escritor de múltiples géneros, de entrometerse exitosamente en distintos géneros, bueno, pues te cuesta trabajo pensar en que es una novela simplemente autobiográfica, que es de alguna manera su vida de niño o cercana. Sí. Siempre hay invención. El libro autobiográfico, la autobiografía, los diarios, las cartas, finalmente tienen algo de invención, tienen algo de ficción. Nadie se muestra tal como es. Sí, tienes razón. Nadie. Pero Siempre a nadie hay le algo gusta de héroe. mostrar sus lados oscuros, ¿no? Claro que no. Yo recuerdo haber escrito una autobiografía donde dice, y de niño cuando vendía chicles en el metro, y mamá me dijo, oye, está bien lo que tú quieres Pero contar, nunca vendiste pero chicles. Porque no había metro, dice, no había metro. Qué bueno. Entonces, bueno, yo quise darme un halo de que venía de la humildad y Sí, había llegado al que eras éxito. de la cultura del esfuerzo, Sí, ¿no? del esfuerzo, sí. Sí, no es cierto, no. No, en absoluto, es bonito. Entonces, un poco es difícil de ubicar. ¿Cómo la pones? ¿Una película bélica? Sí lo es. ¿Una película de aventuras? Sí lo es. También, sí. Es decir, entra dentro de muchos, una película dramática. Hay ciertos momentos excesivamente dramáticos y hay momentos como gozosos, que son los iniciales, cuando el niño, que finalmente los niños son los personajes favoritos de Spielberg, te los encuentras prácticamente en todas sus películas. Es cierto, fíjate, no había pensado en eso, pero tienes razón. Sí, a veces son muy gratos como en los Goonies, Sí. pero a veces son horrendos. O con inteligencia Pero tienes artificial, razón, que es en inteligencia conmovedor. artificial, en E.T., Siempre busca niños. Sí, cierto. Y niños, y ahí está también la visión del gran artista, del gran director, que sabe seleccionar perfectamente a esos niños. No te van a poner a otra Shirley Temple, que era horrorosa. Yo siempre la odiaba, de niño la odiaba. Porque te nunca gustan pude sus chinos. con ella. Sí, nunca pude con ella. Entonces me cuesta trabajo aceptar, pero él los escoge muy bien y los dirige muy bien y no sé qué pasa. Hay una cierta magia de la relación de él con los niños. Bueno, quizás la prueba sea que ese niño se va a convertir en un actor muy consolidado, como es Christian Bale. Me dejas ir una pausa. Sí, René claro. Avilés Favila, hoy aquí, hablando del Imperio del Sol en Hoja de Lata. No se vaya, volvemos.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con el maestro René Avilés Favila. La película, René, como gran parte de la producción de Steven Spielberg, esplendorosa, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que en general es muy difícil seleccionar una película. Esta es la que más me gusta. Yo creo que es conforme al tipo de gustos personales de cada lector, en este caso lector, espectador. Es impecable. Es decir, los detalles, esta barbarie en la que entran los vencidos cuando se convierten en vencedores, toda esta mezcla de pasiones y de sentimientos los maneja extraordinariamente Spielberg. Lo que te prueba que no solo manejaba tiburones. Exactamente. Sí, también sí, sí. manejaba o personas. Alienígenas. O alienígenas. Es cierto. Es decir, tiende a ser, la verdad es que es un genio. Ahí se encontraron dos talentos enormes. Claro, por razones obvias, siempre será más conocido un cineasta, estamos en la época del espectáculo, de las pantallas, y menos los lectores, porque los escritores estamos a la baja. No, ya bueno, nadie me reconoce. Estamos en un mundo mediático, digamos, electrónico. Electrónico. ¿No? Pero, ¿te parece que le hace justicia a la novela en términos, digamos, de fidelidad? Yo pienso que sí. Indudablemente que hay... Y las aportaciones del propio Spielberg, ¿no? Sí, visión, hay pues. aportaciones, hay cambios, hay modificaciones. Eso es natural. Sí, claro. Eso es natural. Porque son dos lenguajes, ¿no, René? Sí, yo he visto una buena cantidad, incluso llegué a dar un curso en la universidad en donde comparaba el filme con la novela. Los alumnos tenían que ver la novela, leer la novela y ver la película y después discutirla. Y entonces los resultados eran interesantes. No eran expertos y eso ayudaba más también a tener Era más fresco. más claridad sobre el asunto. Y yo la he visto varias veces, la novela la he leído nada más 2 veces, pero la película sí la he visto más. Yo también compro las películas y las voy acumulando. Las ves y las ves y las ves. Sí, Eres ahora sé acumulador que... Sí, empiezas con soldaditos y terminas con mujeres. Eso es terrible. Cuesta menos lo primero. Es lo que te iba a decir. Por eso sigo coleccionando soldaditos. René, escogiste una parte que te parece a ti fundamental para entender esta historia. Sí. ¿La vemos? Sí, claro. Una escena muy conmovedora por lo demás, Sí. ¿no? Y la música, el acento La música. musical, ¿no? El que también me parece que es extraordinario en la película, la banda sonora. Claro. En general las bandas sonoras de Spielberg son muy buenas. También es cuidadoso en eso. Claro, es terrible porque de eso que tiene un cierto halo de romanticismo bélico, por decirlo de una manera, Sí. culmina en el momento en que matan al niño japonés que ha fallado en su intento incluso hasta de hacerse harakiri. Sí, pues. Sí. Creo que eso redondea. Ahí se podría haber acabado el filme, pero tú te quedarías preguntando, como en la novela, qué pasa pasó? exactamente con el niño, si recupera a sus padres o qué. Y esa escena que hemos visto cientos, quizás hasta miles de veces, de los reencuentros después de los grandes conflictos bélicos, en la Primera Guerra Mundial, en las invasiones napoleónicas, Lamentablemente en la en muchas Segunda, y ocasiones, recientemente en las guerras, el mundo ha vivido eternamente en guerra. En guerra, sí, sí, sí. Esos reencuentros, pues yo me los imagino siempre así, pero aquí hay un cierto dramatismo porque todos los elementos que te dieron del sufrimiento del niño y de imaginar el de los padres no llegas a saber mucho más. Todo se centra en el niño y su esfuerzo por sobrevivir. Entonces, bueno, pues te resulta particularmente conmovedor, ¿no? Y aquí hay una enorme majestuosidad en una historia que hemos visto que puede ser en exceso dramática,
como cuando vemos todo lo del Holocausto, los campos de concentración, que lo hemos visto como documental y como filme de ficción y basados en Y que realidad. también Pope Spielberg ha Y hecho que el otros propio como La Spielberg ha lista de trabajado. Schindler o Sí. aquella película, reportaje película, donde recupera todo lo que sucedió con algunos sobrevivientes del Holocausto. También. Sí. Y ves allí cómo en efecto puede meterse a dos cosas distintas, o a muchas. Yo creo que realmente Spielberg pues, está, si no es un genio, está muy cercano a la ¿Cómo haces genialidad. un filme hermoso, René, de un tema tan triste y farragoso como es la guerra? Sobre todo, aquí hay algo que me parece importante, Enrique, es decir, se cae en el panfleto, en el mensaje, estos son los malos y estos son los buenos. Sí, Siempre tiene es eso, es decir, es aquella vieja serie norteamericana Combate, donde un batallón de norteamericanos Sí, sí. liberan Francia. Big Morrow. Sí, exacto, Big Morrow. Sí. Qué buena memoria. Exacto, Big Morrow libera. Yo tengo una parienta francesa, que era, por cierto, esposa de mi papá. Sigue siéndolo, pero con papá está muerto, y me contaba cosas terribles de la guerra y decía, no es posible que 7 norteamericanos nos hayan liberado. Sí, el sargento Saunders. Exacto, Que era- el sargento Saunders, sí. Sí, sí, sí. Entonces, creo que esto que se ha convertido en una especie de manía de lugar común, de los buenos, los malos, los poquitos que salvan a esto, aquí evade todo eso, esa Porque es cosa una panfletaria. resolución fácil, ¿no? Sí, es fácil. Y aquí es más complejo porque hay momentos en que, pues eso cuando los japoneses, de la arrogancia inmensa que presentan al ganar, al triunfar, muestran el momento de la derrota brutal que les aplica, ¿no? Sí. Y dolorosa y para ellos, como han sido las derrotas, siempre indigna, ¿no? Sí, eso es cierto. Este concepto del honor, ¿no? Pero aquí la derrota final viene ante la terquedad del emperador de no rendirse y, bueno, pues obviamente el deseo de Estados Unidos de aplastar, de vencer. Un rencor también justamente acumulado. 2 bombas Sí, atómicas remember Pearl Harbor. excesivas, ¿no? Es decir, el número de muertos es terrible. Y pues no se compara Pearl Harbor a Hiroshima y Nagasaki. no. Pero bueno, así son las guerras, son brutales. Y siempre te dan ese mensaje, el del mensaje del vencedor. Bueno, René, me das pie con este comentario a la última pregunta que quisiera yo hacerte. ¿Cuál es el mensaje implícito en la novela de Ballard y cuál es el mensaje de Spielberg de la película, Es un mensaje pacifista. en el fondo? Sí, en el fondo es un mensaje, porque te muestra un mundo aterrador, ¿no? En donde el niño está inerme, también el adulto. Y los combatientes, bueno, pues padecen de ambos lados, El ¿no? niño es la figura, ¿no? Humana, digamos, ¿no? Es Sí. una visión antropológica. Este es un ser humano, ¿no? Sí, yo creo que ese es un mensaje importante que yo ni siquiera vería subliminal. Yo lo creo evidente. Muy ahí, pues, ¿no? está, ¿no? Sí. Es decir, al final, cuando concluye la película y la reconstruyes incluso todavía en tu propio asiento, te deja reflexionando qué vi. Y ves muchas cosas, desde la actuación de todos, que es memorable, hasta la misma historia que está narrando Ballard. Yo pensé, desde luego, yo nunca me he imaginado, he visto pocas fotos de Ballard y las he visto de grande. Entonces, bueno, dije, este niño debe haber sufrido indeciblemente, y si logra hacer una novela con estas características, quiere decir que entendió que en la guerra todos sufren. Es un juego de pierde la guerra. Sí. Gracias, René. No, gracias a ti, Enrique, por haberme Siempre es invitado. un privilegio y de nueva cuenta, felicidades. Nos unimos con esta invitación, pues lo que queremos es reconocer en la figura de René Ávila Fabila uno de los personajes de la cultura en nuestro país. Te agradezco mucho tus palabras. Gracias, felicidades. Y gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos en una emisión más de Hoja de Lata, hoy con el maestro René Ávila Fabila. Es un honor tenerlo aquí y yo le pido a ambos que nos acompañen a ver qué hay detrás de esta película. ¿Me acompañan?